Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el tranquilo amanecer de un pueblo costero en España, Mateo, un joven violinista conocido por su talento y su amor por la soledad, caminaba a lo largo de la playa. Su violín, un compañero constante, resonaba con melodías suaves que se mezclaban con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba en el horizonte, Mateo notó algo inusual a lo lejos. Al principio, parecía solo un montón de rocas brillando bajo los primeros rayos del sol, pero a medida que se acercaba, la forma se hizo más clara. Era una cápsula espacial, de superficie lisa y metálica, totalmente fuera de lugar en la serenidad de la playa. Intrigado y cauteloso, Mateo se acercó. La cápsula estaba parcialmente enterrada en la arena, como si hubiera caído del cielo durante la noche. La curiosidad superó la cautela, y con su violín aún en mano, decidió investigar más de cerca. Al llegar junto a ella, la superficie de la cápsula comenzó a cambiar, volviéndose transparente, revelando a su ocupante. Dentro yacía una figura, claramente no humana, con piel de un tono azul pálido y ojos cerrados que sugerían ceguera. Se trataba de una mujer, su rostro marcado por la serenidad a pesar de la extrañeza de la situación. Mateo, sobrecogido por la belleza y la fragilidad de la criatura, sintió una mezcla de asombro y compasión. Al notar su presencia, la criatura se agitó ligeramente y sus labios comenzaron a moverse. Mateo, guiado por un impulso inexplicable, levantó su violín y comenzó a tocar una melodía suave, casi instintiva. La música parecía calmar a la alienígena. Sus rasgos se suavizaron y un leve gesto de entendimiento cruzó su rostro. En ese momento, Mateo comprendió que la música sería su medio de comunicación. Habló a través de su violín, diciendo con cada nota que no estaba allí para hacerle daño, que la protegería. La criatura, a quien más tarde llamaría Lara, parecía escuchar, y a través de esos primeros acordes, un vínculo único comenzó a formarse entre el violinista solitario y la reina alienígena ciega, un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que el sol ascendía, iluminando la playa con su luz dorada, Mateo sabía que este encuentro no era una casualidad, sino el comienzo de algo extraordinario, un misterio y una aventura que tocaban las melodías de un destino aún no escrito. Tras el encuentro inicial en la playa, Mateo llevó a Lara, aún débil y desorientada, a su pequeña casa en las afueras del pueblo. La casa estaba rodeada de árboles y con vistas al mar, un lugar perfecto para esconder a una visitante tan inusual mientras se recuperaba. Durante los primeros días, Mateo se dedicó a cuidar de Lara, alimentándola con lo que podía encontrar que le pareciera apropiado, principalmente frutas y vegetales frescos. Lara aceptaba la comida con una delicadeza que fascinaba a Mateo, mostrando una gratitud silenciosa y una paciencia inquebrantable ante su nueva situación. Pronto, Mateo descubrió que, aunque Lara no podía ver y su entendimiento del español era limitado, reaccionaba de manera profunda a la música. Cada tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, él tocaba su violín para ella. Las melodías parecían no solo calmarla, sino también comunicar emociones y descripciones del mundo que ella no podía ver. Con el tiempo, Lara comenzó a responder a la música de Mateo con su propia forma de expresión. A través de una serie de sonidos armónicos que emanaban de su ser, que Mateo aprendió a interpretar como su idioma, Lara le contaba sobre su mundo, su cultura y las visiones del universo que su pueblo mantenía. Estos intercambios musicales se convirtieron en una forma de diálogo profundo entre ellos. Mateo aprendió que Lara era una reina en su mundo, gobernando un planeta donde la percepción sensorial y la música eran mucho más desarrolladas que en la Tierra. A través de las vibraciones y la energía de la música, ella podía ver su entorno en la Tierra, y Mateo se convirtió en sus ojos, describiendo los colores del atardecer, la textura de las olas del mar y la sensación de la brisa fresca. Un día, mientras tocaba una pieza particularmente emotiva que describía la belleza de un atardecer visto desde la cima de una montaña, Mateo notó que Lara parecía particularmente conmovida. Las vibraciones que ella emitía eran más intensas, más enfocadas. Cuando terminó la pieza, Lara, utilizando una mezcla de sonidos melodiosos y las pocas palabras en español que había aprendido, expresó su deseo de ver más del mundo humano. Inspirado por su deseo de explorar y aprender, Mateo decidió que era hora de mostrarle más del pueblo y sus alrededores. Planeó pequeñas excursiones para los días siguientes,
donde Alara podría experimentar el mundo más allá de la casa a través de los sonidos, los olores y, por supuesto, la música que Mateo le llevaría en su violín. Con cada día que pasaba, la amistad entre Mateo y Alara se fortalecía. Ahora que Alara comenzaba a acostumbrarse a los ritmos y sonidos del mundo humano, Mateo estaba ansioso por compartir con ella la belleza de su pueblo y sus alrededores. Equipados con su violín y un pequeño altavoz por el que Alara podía emitir sus propios sonidos, comenzaron sus pequeñas aventuras. La primera excursión fue al mercado local. Mateo describía todo con detalle a través de la música y palabras simples que Alara podía entender. Le explicaba los colores de las frutas y verduras, los olores de las especias y el pan recién horneado, y los sonidos de la gente negociando y conversando. Alara absorbía todo con asombro, su presencia cautivando a algunos curiosos, aunque Mateo cuidaba de mantenerla discreta y protegida. Otro día, visitaron el antiguo molino en las afueras del pueblo. Mateo tocaba melodías que imitaban el sonido del viento y el agua, mientras Alara escuchaba atentamente, tocando las piedras y la madera, sintiendo la historia del lugar a través de sus texturas y los sonidos resonantes que Mateo creaba. Fue un momento de conexión profunda con el pasado, un pasado que Alara nunca había conocido y que Mateo solo había explorado superficialmente antes de su llegada. En una tarde particularmente serena, decidieron ir a la playa donde se habían encontrado. Mateo le describió el océano, tocando notas que reflejaban las olas suaves y el horizonte infinito. Alara, utilizando su capacidad para sentir vibraciones, veía el océano a través de las melodías de Mateo. Le fascinaba cómo el agua podía ser a la vez tan poderosa y tan calmante. Juntos, compusieron una pieza que capturaba esa dualidad, un dueto que empezó con la fuerza tumultuosa de las olas durante una tormenta y se suavizaba hasta convertirse en el murmullo pacífico del agua en calma. A medida que los días se convertían en semanas, su relación evolucionó de una amistad curiosa a una profunda conexión emocional. Alara enseñaba a Mateo sobre las estrellas y constelaciones de su mundo, describiendo cómo cada civilización en su planeta interpretaba el cielo nocturno. Mateo, a cambio, le enseñaba canciones populares españolas y clásicos de la música clásica, expandiendo su entendimiento mutuo más allá de las palabras, en un lenguaje universal que ambos habían creado y perfeccionado juntos. Esta unión no solo les permitía explorar físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Cada exploración, cada conversación, cada nota tocada y escuchada, construía un puente sobre el abismo de sus mundos tan diferentes, pero tan similares en su necesidad de comprensión y compañía. Era una amistad forjada no solo en la curiosidad y el asombro, sino en el reconocimiento de cada uno en el otro, dos almas solitarias que habían encontrado resonancia y refugio en su mutua compañía. A medida que Mateo y Alara continuaban explorando juntos, se dieron cuenta de que su conexión tenía dimensiones aún más profundas. Una tarde, mientras practicaban una nueva pieza en el bosque cercano a la casa de Mateo, un descubrimiento inesperado les reveló el verdadero poder de su unión. Estaban sentados bajo un viejo roble, la música fluyendo entre ellos, cuando Alara comenzó a emitir una serie de tonos que no había usado antes. Estos sonidos eran diferentes, más resonantes y parecían vibrar en una frecuencia que hacía que el aire alrededor vibrara sutilmente. Mateo, intrigado, adaptó su violín para acompañar esos tonos, creando una armonía que resonaba profundamente con ambos. De repente, una leve herida en el brazo de Mateo, resultado de un accidente menor días atrás, comenzó a cerrarse visiblemente, sanando a una velocidad notable. Sorprendidos, detuvieron la música. Mateo examinó su brazo, maravillado por la rápida recuperación. No había duda de que algo en la combinación de sus sonidos había provocado esa curación. Emocionados por el potencial de su descubrimiento, decidieron experimentar más. Al día siguiente, Alara intentó replicar y afinar los tonos curativos, mientras que Mateo se concentraba en complementar y amplificar las vibraciones con su violín. A medida que la música se tejía en el aire, no solo la herida de Mateo sanaba, sino que ambos sentían un aumento en su energía y bienestar general. Con cada sesión, entendían más sobre cómo ciertas frecuencias y armonías podían influir físicamente en el mundo. Mateo comenzó a documentar cada tono y cada respuesta, creando un registro de sus descubrimientos. Alara, con su profundo conocimiento de las vibraciones, guiaba el proceso, enseñándole a Mateo cómo sentir y manipular la energía que fluía a través de su música. Esta nueva faceta de su relación añadió una capa de urgencia y propósito.
No solo estaban explorando su amistad y compartiendo sus culturas, sino que ahora también exploraban cómo podrían usar su música para influir positivamente en el mundo. Se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad, un regalo que podrían ofrecer a los demás si lograban entenderlo completamente. Sin embargo, su investigación no pasó desapercibida. Un día, mientras estaban absortos en una sesión de curación en el bosque, un grupo de científicos locales que habían estado siguiendo informes de fenómenos inexplicables en la zona, los encontró. Maravillados por la demostración de curación que presenciaron, los científicos pidieron aprender más sobre la técnica, prometiendo mantener en secreto su descubrimiento. Mateo y Alara se enfrentaron a una decisión crucial. ¿Deberían compartir su conocimiento, arriesgándose a que se malinterpretara o explotara, o deberían guardarlo solo para ellos? Después de mucha deliberación, decidieron confiar en uno de los científicos, la doctora Elisa Vargas, una bióloga con una profunda comprensión ética y científica, quien prometió ayudarlos a entender mejor el fenómeno, manteniendo su origen y naturaleza protegidos de aquellos que podrían querer abusar de él. La colaboración de Mateo y Alara con la doctora Elisa Vargas se convirtió en una fuente de avances significativos en el estudio de la influencia de la música y las vibraciones en los procesos biológicos. Sin embargo, la singularidad de su descubrimiento no tardó en atraer atención indeseada. Informes de su trabajo, aunque cuidadosamente redactados para ocultar detalles críticos, comenzaron a filtrarse y pronto atrajeron el interés de autoridades más altas. Un día, mientras trabajaban en el laboratorio improvisado que habían establecido en la casa de Mateo, un grupo de agentes del gobierno llegó sin previo aviso. Armados con una orden, exigieron acceso a toda la investigación y la custodia inmediata de Alara, argumentando que su presencia y habilidades representaban un asunto de seguridad nacional. Mateo y Alara, tomados por sorpresa y conscientes del peligro que esto representaba, no solo para su seguridad sino para el uso ético de su descubrimiento, decidieron actuar. Con la ayuda de la doctora Vargas, que distrayó a los agentes con discusiones técnicas y burocráticas, encontraron una oportunidad para escapar. Utilizando el conocimiento que Alara tenía sobre las vibraciones, y con Mateo creando una serie de sonidos con su violín para desorientar y confundir a los agentes, lograron salir del laboratorio. Se dirigieron hacia el bosque, un lugar que conocían bien y donde podían esconderse mientras pensaban en su próximo movimiento. Mientras se adentraban en el espesor del bosque, el conflicto interno de Mateo crecía. Sabía que proteger a Alara era lo correcto, pero también era consciente del potencial beneficio que su descubrimiento podría tener para la humanidad. Luchaba con la idea de que algo tan bello como la curación a través de la música pudiera ser convertido en una herramienta de poder o de guerra. Durante los días siguientes, mientras evadían la búsqueda continua por parte de las autoridades, Mateo y Alara discutieron profundamente sobre el futuro. Alara, desde su perspectiva de liderazgo y responsabilidad hacia su propio pueblo, argumentaba que el conocimiento era para compartir, pero no a costa de la libertad o la integridad moral. Mateo, movido por su amor y su deseo de proteger a Alara, accedía, pero con la condición de encontrar una manera segura de hacerlo. Finalmente, decidieron que la única manera de proteger su descubrimiento y asegurarse de que se usara éticamente era buscar la ayuda de una organización internacional de científicos y éticos dedicados a la protección y el uso adecuado de la tecnología avanzada. Planearon comunicarse con esta organización, usando los contactos de la doctora Vargas, para garantizar que su investigación no cayera en las manos equivocadas. La búsqueda de Mateo y Alara para proteger su descubrimiento los llevó a una confrontación final con las fuerzas que buscaban controlarlos. Sabiendo que no podían simplemente huir indefinidamente y con la ayuda de la doctora Vargas, coordinaron un encuentro con los representantes de la organización internacional en una ubicación secreta. Sin embargo, para llegar allí, primero tendrían que eludir a los agentes que aún los perseguían. En una noche sin luna, mientras se ocultaban en una antigua finca rodeada de viñedos, Mateo y Alara prepararon su plan. Mateo usó su violín para crear una serie de sonidos y melodías que imitaban los sonidos de la naturaleza, camuflando su movimiento, mientras que Alara, con su capacidad para manipular vibraciones, generaba un campo sutil que desorientaba temporalmente a sus perseguidores. Trabajando juntos, lograron moverse sigilosamente a través de los campos, evadiendo los equipos de búsqueda que los rodeaban. Al llegar al punto de encuentro, fueron recibidos por miembros de la organización, quienes les aseguraron que su investigación sería protegida y utilizada éticamente,
respetando sus deseos de que se empleara para el beneficio de la humanidad sin caer en la explotación o el militarismo. Alara y Mateo, exhaustos pero aliviados, entregaron sus notas y evidencias, confiando en que habían hecho lo correcto. Antes de partir, Mateo y Alara se tomaron un momento para despedirse del lugar que había sido su refugio y laboratorio. Juntos, compusieron una última pieza musical, una melodía que resumía su viaje compartido, llena de esperanza y tristeza, belleza y despedida. Alara, ahora más que nunca, se sentía conectada a este mundo y a Mateo, pero sabía que debía regresar a su planeta para liderar a su gente con las nuevas perspectivas que había ganado. La despedida fue agridulce. Mateo prometió visitar el planeta de Alara si la tecnología y las circunstancias lo permitían algún día, y Alara prometió que siempre mantendría la Tierra en su corazón, marcada por la música y los recuerdos que había creado con Mateo. Se abrazaron por última vez, sabiendo que, a pesar de la distancia y las diferencias entre sus mundos, la música siempre sería un puente entre ellos. Después de que Alara partió, Mateo regresó a su vida en el pueblo, pero transformado por la experiencia. Continuó tocando su violín, ahora imbuido de nuevas técnicas y emociones que había aprendido durante su tiempo con Alara. Se convirtió en un defensor de la cooperación interplanetaria y un embajador de las posibilidades que la música ofrecía para la curación y la comunicación. La historia de Mateo y Alara se difundió, inspirando a otros a explorar las conexiones entre la ciencia, el arte y la ética. Y aunque estaban separados por incontables estrellas, en sus corazones y en sus melodías, siempre estarían juntos, un dueto eterno que resonaba más allá de los confines de un solo mundo. En sus respectivos rincones del universo, ambos miraban las estrellas, escuchando las vibraciones del cosmos, sabiendo que la música los había unido en una danza de posibilidades y esperanza.